No puedes arreglar eso. Ya lo han intentado 3 especialistas y han fracasado. El capitán Ricardo Montalvo señaló la pistola rota con desdén. Solo quiero una oportunidad para examinar el arma. Marcos Herrera sostenía su vieja caja de herramientas con dignidad. Su postura, aunque humilde, proyectaba una calma que irritaba a Montalvo. «Mírate, un técnico electrónico queriendo trabajar en prototipos militares». Los demás contratistas, uniformados e impecables, rieron y negaron con la cabeza, una orquesta de desaprobación velada. La coronel Victoria Suárez ha apostado que si alguien consigue arreglar esta pistola, se casará con él. Todo el mundo sabe que es imposible. ¿Por qué perder el tiempo contigo? Corearon los demás, el eco de sus voces resonando en el vasto hangar. Lo que nadie sabía, ni siquiera el engreído capitán, era que Marcos había trabajado en esos mismos prototipos experimentales 20 años atrás. Había sido un sargento brillante, un susurrante de la ingeniería armamentística, hasta que una injusticia le robó su carrera. Antes de sumergirnos en la historia y ver cómo el destino teje sus hilos, déjanos un comentario a continuación y cuéntanos desde dónde nos acompañas. Disfruta de la historia. La gala de beneficencia para veteranos en un gran salón de un hotel histórico en el centro de Madrid era un hervidero de conversaciones y tintineo de copas. Los uniformes militares de gala se mezclaban con elegantes trajes de noche de diseño español, mientras cientos de invitados se movían por el gran salón de baile. El capitán Ricardo Montalvo estaba de pie junto a las vitrinas, con el pecho hinchado, mientras hablaba en voz alta a un pequeño grupo de personas. El aroma a flores y el murmullo de las conversaciones llenaban el aire, un escenario perfecto para la grandilocuencia. Estas armas antiguas son piezas de museo. La guerra moderna requiere mentes modernas, no ideas anticuadas de la guerra de nuestros abuelos. Varios veteranos de edad avanzada se movieron incómodos, sus ojos reflejando la sabiduría de años de servicio, pero Ricardo continuó ajeno. He visto a demasiados veteranos frenar el progreso con sus métodos anticuados. Una perspectiva interesante, capitán. La voz provenía de detrás de él. Ricardo se volvió y vio a una mujer de unos 50 años, elegantísima, con un vestido azul marino, que observaba la vitrina con una mirada de profunda inteligencia. «Disculpe, ¿nos conocemos?», preguntó Ricardo, con su tono habitual de superior. «¿Qué opina de esta pieza?». Dentro había un prototipo experimental de pistola de la década de 1940, dañado, con modificaciones evidentes que habían salido mal. Parecía un amasijo de metal retorcido. «Es chatarra», dijo Ricardo rápidamente. «Probablemente irreparable». De todos modos, estos prototipos experimentales de los años 40 fueron un fracaso. «¿De verdad?». La voz de Victoria se mantuvo tranquila, pero con una punzada de ironía. «Parece muy seguro en materia de armamento militar». «Es mi especialidad. He trabajado con contratistas de defensa en sistemas de armamento de última generación». Victoria sonrió. «Entonces, quizá le interese un reto». La multitud que los rodeaba había crecido, atraída por la tensión en el aire. Alguien levantó un teléfono y comenzó a grabar. «Si puede hacer que esta pistola vuelva a disparar», dijo Victoria, con una claridad que cortó el aire, «me casaré con usted, capitán». El salón estalló en risas y exclamaciones de asombro.
Ricardo se sonrojó, su arrogancia habitual convertida en una mueca de incredulidad. Eso es ridículo. No puede hablar en serio. Totalmente en serio. 30 días. Si restaura esta arma y la deja en condiciones de funcionar, soy suya. Aparecieron más teléfonos, como flashes en la oscuridad. La multitud se acercó más. Ricardo se sintió atrapado por su propia bravuconería y por el creciente público. «Está bien», dijo con la voz ligeramente quebrada. «Trato hecho». Victoria extendió la mano con todos los allí presentes como testigos. Mientras se daban la mano, la sonrisa de Victoria no se borró ni por un instante. Un velo de misterio y determinación en su rostro. Lo que Ricardo no sabía era que 3 maestros armeros ya habían declarado que el arma era imposible de reparar. El mecanismo de disparo experimental había quedado destruido sin posibilidad de recuperación. O eso creían todos. El verdadero desafío, el que nadie veía, no era la pistola, sino el destino que Victoria había puesto en marcha. Por la mañana, el teléfono de Ricardo no dejaba de sonar. El video de la gala se había vuelto viral en foros militares y redes sociales. De la nariz parecía salido de otra época. «Esto es un verdadero rompecabezas», dijo don Ernesto, su voz rasposa. «La señora Suárez lo trajo aquí hace 2 años, después de que una restauración saliera mal». «¿Qué tipo de restauración?», preguntó Ricardo. «Contrató a un experto que decía que podía arreglar cualquier cosa. El tipo lo empeoró, mucho peor», respondió don Ernesto con un suspiro. Ricardo se quedó mirando el arma. De cerca parecía un desastre. Había piezas dobladas, faltaban resortes y el mecanismo de disparo estaba completamente destruido. La complejidad del diseño era evidente incluso en su estado ruinoso. 3 armeros diferentes la han revisado. Continuó don Ernesto. Todos dijeron lo mismo. Imposible de reparar. Las piezas experimentales nunca se fabricaron en grandes cantidades. Cuando se dañaron, se acabó. Es un prototipo único de la década de 1940. Un proyecto especial que fue descartado. El sistema de percusión es totalmente singular. No tiene nada que ver con las armas comunes. Ricardo se sintió mal. Había caído en una trampa perfecta, tejida con su propia arrogancia. ¿Alguien más ha preguntado por ella últimamente?, inquirió. Solo historiadores militares y algunos coleccionistas. Todos quieren ver el arma imposible, contestó don Ernesto con una sonrisa triste. El teléfono de Ricardo vibró con otra notificación. Alguien en una red social había iniciado una cuenta atrás. 29 días para la boda o la humillación del capitán Ricardo. La publicación se había compartido más de 1000 veces. De vuelta en su apartamento, Ricardo investigó todo lo que pudo encontrar sobre prototipos de armas experimentales de la década de 1940. La mayor parte de la información era clasificada o no figuraba en los registros públicos. Llamó a sus contactos en empresas de defensa,
pero ninguno tenía experiencia con armas tan antiguas. La tecnología era completamente diferente a la de las armas de fuego modernas. Al anochecer, Ricardo se dio cuenta de la verdad. Victoria Suárez lo había engañado a la perfección. Sabía exactamente lo que hacía cuando le lanzó ese reto. La mujer le había impuesto una tarea imposible y se había asegurado de que cientos de personas fueran testigos de su aceptación. Electrónica Herrera, lo arreglamos todo. Pero últimamente todo significaba radios viejas, teléfonos rotos y cualquier pequeño trabajo que le traía a la gente. A sus 38 años, Marcos parecía más viejo de lo que era. 5 años de penurias, de pelear contra el estigma y la necesidad, lo habían desgastado. Se inclinó sobre la computadora portátil de un cliente, tratando de reemplazar una pantalla dañada con las manos firmes que alguna vez habían ensamblado prototipos militares. Las mismas manos que una vez tuvieron el honor de tocar las más avanzadas tecnologías de defensa, ahora reparaban lo mundano. «Papá, terminé mi tarea de matemáticas». Mateo, su hijo de 12 años, estaba sentado en una pequeña mesa en la esquina. Libros y papeles cubrían la superficie donde hacía sus tareas todos los días después de la escuela. Un pequeño oasis de esperanza en el taller polvoriento. «Buen trabajo, amigo». «¿Qué sigue?» «Un informe de historia sobre ingeniería militar». «¿Me puedes ayudar?» Marcos dejó de trabajar. A su hijo le encantaba todo lo relacionado con la tecnología militar, pero Marcos intentaba evitar esos temas. Demasiados recuerdos dolorosos, un pasado glorioso manchado por una calumnia. «Quizá mañana. Tengo que terminar esto esta noche». Mateo asintió y volvió a sus libros. El niño nunca se quejaba, una cualidad que llenaba de orgullo a Marcos y a la vez le apretaba el corazón. Sabía que su hijo quería escuchar historias de guerra, de honor, como las que otros niños escuchaban de sus padres. La verdad era demasiado complicada. Marcos había sido un sargento especializado en armamento experimental. Conocía la tecnología militar antigua mejor que casi nadie, pero 5 años atrás alguien lo había incriminado por contrabando de armas a compradores privados. El Consejo de Guerra había destruido su carrera y su reputación, como un rayo que fulmina un árbol fuerte. Incluso después de que las pruebas demostraran su inocencia, ninguna empresa de defensa quería saber nada de él. El escándalo se había pegado a su nombre como una etiqueta indeleble. Ahora reparaba aparatos electrónicos averiados por unos pocos euros la hora y se preocupaba por pagar el alquiler. La dignidad se pagaba cara. Marcos se acercó a su escritorio y rebuscó entre la pila de facturas. El último aviso de la Electrónica Herrera. Es Marcos Herrera, ex militar. ¿Quién pregunta? Me llamo Ricardo Montalvo. Soy capitán del ejército. Tengo un trabajo que requiere sus habilidades específicas. Marcos sintió un nudo en el estómago. Las conexiones militares solían significar problemas para él, una sombra de su pasado. ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo de restauración. Un prototipo experimental de la década de 1940. Puedo pagar 25.000 euros. Marcos casi dejó caer el teléfono.
25.000 euros. Resolverían todos sus problemas. Le darían a Mateo el futuro que se merecía. La cifra era un soplo de aire fresco en su ahogada economía. ¿Cuál es el truco? No hay truco, solo discreción. Podemos vernos mañana. Marcos miró a Mateo, que seguía estudiando en su mesita, la luz de la lámpara reflejándose en sus gafas. El futuro del niño valía cualquier riesgo. ¿Dónde? Capítulo 4. La oscura propuesta. A la noche siguiente, Marcos condujo hasta una nave industrial en un polígono en la periferia de Madrid. Ricardo Montalvo lo esperaba fuera, paseándose nervioso junto a un coche de lujo que contrastaba con la humildad del entorno. «Señor Herrera, gracias por venir». Ricardo parecía más joven de lo que Marcos esperaba. Llevaba un uniforme impecable y un corte de pelo perfecto. La imagen del militar de carrera, pero había algo en sus ojos que parecía desesperado. Una fisura en su armadura de perfección. «Cuénteme en qué consiste el trabajo». Es un proyecto de restauración. Un prototipo experimental de pistola de la década de 1940. Marcos arqueó una ceja. ¿Por qué yo? Hay muchos armeros con mejor reputación. Necesito a alguien con conocimientos específicos. Los registros militares indican que trabajó con prototipos experimentales durante su servicio. Eso fue hace mucho tiempo, pero recordará las técnicas, los sistemas antiguos. Ricardo lo condujo al interior de la nave. En la parte trasera había un pequeño taller con herramientas básicas y una caja fuerte para armas, un lugar improvisado para un secreto. El arma debe estar completamente operativa en 30 días. ¡30 días! Marcos negó con la cabeza, una señal de escepticismo. Los prototipos experimentales de esa época no se pueden hacer con prisas. Es imposible encontrar las piezas. Por eso te pago 25.000 euros. La cifra golpeó. Quiero decir que necesita este trabajo y yo necesito a alguien que no haga demasiadas preguntas. ¿Preguntas sobre qué? El arma pertenece a alguien importante. Hay cuestiones de derechos de propiedad, problemas de propiedad intelectual militar. Ricardo estaba mintiendo sobre algo. Marcos lo sabía por su lenguaje corporal, por la forma en que evitaba su mirada. El trabajo debe ser completamente confidencial, sin registros, sin documentación. Arregla el arma, cobra y nunca nos conocimos. Eso suena ilegal. No es ilegal, solo delicado. Marcos pensó en Mateo en casa haciendo los deberes en esa mesita. El niño se merecía algo mejor que un padre que no podía proporcionarle la seguridad básica. Se merecía un futuro digno. 25.000 euros lo cobré todo. Materiales, mano de obra, tiempo, todo, más una bonificación si termina antes. Marcos sabía que debía marcharse. Todos sus instintos le decían que aquello estaba mal, que olía a problema, pero el futuro de Mateo merecía el riesgo. Necesito ver el arma primero, asegurarme de que es realmente posible. Por supuesto. Ricardo sonrió por primera vez, una sonrisa de alivio. ¿Cuándo puede empezar? Mañana. Pero no prometo milagros. No pido milagros, solo resultados. Mientras Marcos conducía a casa, se preguntaba en qué se había metido. Sabía que esto lo cambiaría todo para él y para Mateo. Pero Ricardo Montalvo definitivamente ocultaba algo importante,
algo turbio. La tentación del dinero era fuerte, pero la sombra de la mentira ya empezaba a cernirse sobre él. A la mañana siguiente, Marcos regresó al taller de la nave industrial de Ricardo. Ricardo abrió la caja fuerte y sacó con cuidado el prototipo experimental de pistola. Marcos se puso las gafas de lectura y examinó el arma bajo una lámpara de trabajo brillante. Lo que vio le hizo silbar en voz baja. Esto está mal, muy mal. La pistola parecía como si alguien hubiera intentado repararla con un martillo y un destornillador. Los resortes estaban doblados, el metal rayado y el mecanismo de disparo completamente destrozado. Una barbaridad, un sacrilegio para cualquier pieza de ingeniería. Pero puedes arreglarla, ¿verdad? La voz de Ricardo era una mezcla de súplica y desesperación. Marcos arma. Marcos continuó su examen. El percutor estaba hecho a medida, con una precisión asombrosa. El mecanismo del gatillo utilizaba resortes que no eran los estándar del ejército. Incluso el sistema de seguridad era completamente diferente al de las pistolas normales. Alguien ha intentado restaurarla recientemente y lo ha estropeado todo. Ha sido un trabajo chapucero, un crimen contra la ingeniería. ¿Cómo de estropeado? Han destruido piezas que probablemente sean irreemplazables. Estos componentes experimentales nunca se fabricaron en serie. Cuando se rompen, no se pueden pedir nuevos. Es una pieza única. Marcos dejó la pistola sobre la mesa y miró directamente a Ricardo, con una seriedad que el capitán no esperaba. Esto llevará meses, no semanas, y eso si consigo encontrar la forma de reconstruir las piezas dañadas desde cero. No tengo meses, el plazo es inamovible. Entonces, contrate a otra persona. No hay nadie más. Usted es la única persona que he encontrado con experiencia en prototipos experimentales de esa época. Marcos volvió a la pistola. A pesar de los daños, podía apreciar la brillante ingeniería que había debajo. Alguien había diseñado esta arma para que fuera muy avanzada para su época, una joya perdida del ingenio. El trabajo tendrá que ser perfecto, un solo error, y todo se convertirá en chatarra inútil. ¿Entonces lo hará? Marcos pensó en los gastos de la escuela de Mateo y en el alquiler atrasado, 25.000 euros. Resolverían todos sus problemas de inmediato. Lo intentaré, pero no prometo nada y no hay prisas. Ricardo sonrió aliviado. Lo que sea necesario. Mientras Marcos reunía sus herramientas, sintió un escalofrío. Se preguntaba cuál sería la verdadera historia detrás de esta pistola. Ricardo ocultaba algo importante, pero el reto técnico era demasiado interesante como para dejarlo pasar. Siempre se había destacado por resolver problemas imposibles. La ironía era amarga. Había jurado nunca volver a tocar armas militares, y ahora su supervivencia dependía de una. Marcos pasó la primera semana desmontando cuidadosamente la pistola dañada. Cada componente requería horas de estudio, de análisis minucioso, antes de atreverse a quitarlo. Sentía una conexión casi mística con la pieza, una resonancia con el ingenio de sus creadores. El miércoles por la tarde, una mujer llamó a la puerta del taller. «Disculpe, soy Elena Gálvez». Iba bien vestida, con un aire de autoridad sutil. Tendría unos 50 años y tenía unos ojos inteligentes y penetrantes. Ricardo levantó la vista de su escritorio y enseguida pareció ponerse nervioso. Su fachada de seguridad se resquebrajó. «Soy consultora de artefactos militares para el Ministerio». Más a una afirmación de incredulidad. El proyecto del prototipo se desclasificó en 1995, pero las piezas individuales aún requieren supervisión por su valor histórico y técnico. Ricardo estaba sudando. No sabía que necesitábamos supervisión del gobierno. Es rutinario, dijo Elena con calma, su mirada evaluando la situación.
Puedo ver en qué va el trabajo. Marcos le mostró las piezas desmontadas esparcidas por su banco de trabajo, explicándole su plan con la pasión de un artesano. Elena examinó cada pieza con evidente pericia, sus dedos trazando las líneas dañadas, sus ojos absorbiendo cada detalle. «Está siendo muy cuidadoso con el percutor experimental», señaló ella con aprobación. «¿Conoce esta arma?» «He estudiado las especificaciones técnicas. Formaba parte del proyecto Centella, desarrollado en la década de 1940. Solo se fabricaron 12 prototipos». Marcos estaba impresionado. La mayoría de la gente nunca había oído hablar del proyecto Centella, ni siquiera los historiadores militares más versados. ¿Qué pasó con los otros 11? Fueron destruidos cuando se canceló el proyecto. Este podría ser el último en existencia, una pieza única de nuestra historia bélica. Elena cogió el mecanismo del gatillo dañado y lo giró entre sus manos. Alguien ha intentado modificarlo recientemente. Un trabajo de aficionado que ha destruido el equilibrio original. Una verdadera pena. «Eso es exactamente lo que he encontrado», asintió Marcos, aliviado de encontrar a alguien que comprendiera la complejidad del desafío. Durante la siguiente hora, Elena le hizo preguntas detalladas sobre su plan de restauración, demostrando un conocimiento profundo. Entendía los retos técnicos mejor que la mayoría de los ingenieros militares con los que Marcos había trabajado en su anterior vida. «La tensión del resorte tiene que ser precisa», dijo Elena. «Si está demasiado tenso, el percutor no se activará correctamente. Es un ballet de ingeniería». «¿Cómo sabe tanto sobre esta arma en concreto?» La curiosidad de Marcos era palpable. Elena se detuvo un momento, su mirada distante. «Me he especializado en estudiar proyectos militares cancelados. Esta pistola representa la innovación perdida de nuestro país». Ricardo interrumpió la conversación, su voz tensa. «Deberíamos dejar que el señor Herrera vuelva al trabajo. El tiempo es oro». «Por supuesto». Elena le entregó su tarjeta de visita a Marcos. «Llámeme si tiene alguna pregunta sobre la precisión histórica o los datos técnicos». Después de que su experiencia personal con el arma y la reacción nerviosa de Ricardo sugería que había más detrás de la historia que un simple trabajo de restauración. Una intuición, fría y persistente, empezaba a formarse en la mente de Marcos. Elena regresó al día siguiente con café y manuales técnicos sobre la fabricación de armamento en la década de 1940. «He traído algunos materiales de referencia que podrían ser útiles», dijo a Marcos, con una sonrisa amable que contrastaba con su profesionalismo. Abrió uno de los manuales. Las páginas amarillentas mostraban diagramas detallados del mecanismo de disparo exacto que estaba tratando de reconstruir. «¿De dónde has sacado esto? Nunca había visto documentación tan específica». «De los archivos del Ministerio de Defensa. Me llevó meses conseguir acceso. No es material para el público». Elena señaló un diagrama que mostraba el sistema experimental de resortes. El diseñador original utilizó una configuración de doble resorte. Cuando alguien intentó reparar esta arma, lo sustituyó por un solo resorte. Por eso dejó de funcionar. Fue un error fatal. Marcos comparó el diagrama con las piezas dañadas. Elena tenía toda la razón. «¿Sabes más sobre esta arma que yo, que la tengo en mis manos?» «¿Debería?» «Llevo 2 años investigándola a fondo». «¿Por qué 2 años?» La expresión de Elena cambió. Su rostro se ensombreció. Miró directamente a Marcos, sus ojos transmitiendo una profunda tristeza. «Porque hace 2 años, esta pistola fue dañada por un intento de reparación incompetente.
Alguien a quien quería estaba tratando de restaurarla como una reliquia familiar. ¿Una reliquia familiar? Marcos sintió que una pieza del rompecabezas empezaba a encajar. Esta arma perteneció a un verdadero héroe militar, alguien que sirvió con honor y murió con honor. Mi abuelo, el general Agustín Morales. Ricardo entró en ese momento y se detuvo inmediatamente al ver a Elena con los manuales, su rostro una máscara del arma. ¿Qué son esos documentos? Su voz era tensa, casi acusadora. Referencias técnicas, respondió Elena con frialdad, su tono cortante. No recuerdo haber aprobado documentación del gobierno aquí. No necesita aprobar nada, capitán Montalvo. La forma en que Elena pronunció su rango sonó como un insulto, una burla apenas velada. Ricardo se sonrojó, su ira contenida. Este es un proyecto de restauración privado. Nada que tenga que ver con prototipos militares de valor histórico y clasificado es completamente privado. Marcharse, escapar de la confrontación. Pero Elena siguió hablando. Tengo un interés personal en que esta arma se restaure correctamente. Se merece algo mejor que lo que le ha pasado. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Marcos, insistiendo. Elena cogió uno de los componentes dañados, su tacto casi irreverente. Alguien contrató a un supuesto experto que afirmaba que podía arreglar cualquier cosa. El hombre destruyó piezas irreemplazables y luego desapareció con el dinero cuando el daño se hizo evidente. Ricardo volvió a sudar, la verdad asomándose como un fantasma. ¿Quizá deberíamos centrarnos en el trabajo actual? Sí, asintió Elena. Lo que importa ahora es el trabajo actual, pero el contexto, señor Herrera, es importante. Marcos sabía que había mucho más detrás de esta historia. Elena no era solo una consultora del Ministerio de Defensa. Tenía una conexión personal con esta arma que iba más allá del interés profesional, y Ricardo sabía exactamente cuál era esa conexión y se moría de miedo. A 2 semanas del plazo de Ricardo, Marcos podía ver cómo el hombre se derrumbaba. La perfección de su uniforme y su peinado no podían ocultar las ojeras y la expresión de ansiedad. Ricardo ahora aparecía en el taller todos los días, a veces 2 veces, como un alma en pena. Caminaba de un lado a otro del banco de trabajo, revisando constantemente su teléfono, su única conexión con el mundo exterior que se le venía encima. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó Ricardo por tercera vez esa mañana, su voz estridente. La misma respuesta de ayer: no se puede apresurar. Esta precisión requiere tiempo. Te pagaré 5.000 euros más si terminas para el próximo viernes. Otros 5.000 además de lo pactado. Marcos levantó la vista de su delicado trabajo en el percutor. Sus manos, una extensión de su mente, moviéndose con una precisión quirúrgica. El dinero no hará que el metal se doble más rápido, capitán. La materia tiene sus propias leyes. 10.000 euros más. El hombre estaba desesperado. Capitán, no me está escuchando. Si apresuro este trabajo, destruiré 3 semanas de progreso. Estas piezas experimentales tienen que ser perfectas. Es una cuestión de ingeniería y de honor. Ricardo le mostró su teléfono a Marcos. La pantalla mostraba docenas de publicaciones en redes sociales sobre la apuesta matrimonial imposible. Mira esto. Están haciendo bromas sobre mí por todas partes. Antes de aceptar la apuesta. La ambición a veces ciega, capitán. No sabía que era imposible cuando acepté.
Me confié en mi reputación, en mi conocimiento, en mi estupidez. Marcus siguió trabajando en el diminuto mecanismo de resorte. Cada ajuste requería una precisión perfecta, una calma que Ricardo no poseía. ¿Por qué no investigó el arma antes de aceptar el reto? Ricardo se sentó con pesadez, el peso del mundo sobre sus hombros. Porque soy un idiota arrogante que creía que lo sabía todo sobre armamento militar. Pensé que con mi nombre y mis contactos todo era posible. Era la primera vez que Marcos le oía decir algo sincero. Una grieta en la armadura del capitán. La mujer que hizo la apuesta sabía exactamente lo que hacía, dijo Ricardo, casi para sí mismo. Me tendió una trampa perfecta. ¿Qué quiere decir? Sabía que aceptaría el reto delante de toda esa gente. Sabía que el arma era imposible de reparar. Jugó conmigo como si fuera un aficionado, un novato. Y ahora estoy arruinado. Marcos empezaba a comprender la situación real. Ricardo no solo había hecho una apuesta estúpida, lo habían manipulado deliberadamente. Y él, Marcos, estaba en el centro de ese juego perverso. Así que me encontró para resolver su problema. Un problema que usted mismo se buscó. Es mi única esperanza, señor Herrera, la única. La desesperación en su voz era palpable. Esa noche, Marcos trabajó hasta tarde en su taller. La luz de la lámpara de trabajo iluminaba su rostro concentrado, sus manos moviéndose con destreza. Mateo estaba sentado en la mesa haciendo los deberes, pero no dejaba de mirar a su papá, sintiendo la tensión en el aire. «Papá, ¿estás bien?» «Solo es un proyecto difícil, amigo, muy exigente». «Pareces preocupado últimamente, más de lo normal». Marcos se dio cuenta de que su hijo tenía razón. La presión de Ricardo le estaba afectando. La sombra de la prisa y la mentira empezaba a robarle la paz. El reto técnico era fascinante, un desafío digno de su habilidad, pero se había visto envuelto en el juego de otra persona, en una red de engaños. Mateo, ¿qué harías si alguien te ofreciera mucho dinero por ayudarlo, pero no estuvieras seguro de que fuera lo correcto? El niño de 12 años pensó por un momento, sus ojos inteligentes fijos en su padre. Supongo que le preguntaría por qué necesitaba ayuda en primer lugar. Y si lo que me pide no es honrado, le diría que no, papá. La honestidad volvió hacia ellos. Sus ojos penetrantes se posaron primero en Ricardo. «Tenemos que hablar». Ricardo palideció, su fachada de seguridad desmoronándose. «Capitán Montalvo, le ha estado mintiendo al señor Herrera sobre todo este proyecto». Ricardo tragó saliva. «No sé a qué se refiere». «No me llamo Elena Gálvez. Soy Victoria Suárez, antigua coronel, ahora consultora del Ministerio de Defensa». Marcos casi dejó caer la herramienta que tenía en las manos. Suárez. El apellido resonó en su mente. Una conexión que aún no podía descifrar. «La pistola que están restaurando perteneció a mi abuelo, el general Agustín Morales. La llevó consigo durante el desarrollo del proyecto Centella en la década de 1940. Ricardo parecía a punto de vomitar. Su cara era un lienzo de terror. «Hiciste una apuesta pública de que podrías restaurar esta arma tú mismo», continuó Victoria, su voz ahora fría como el acero. «Pero en lugar de eso, contrataste al señor Herrera para que hiciera el trabajo y planeaste quedarte con todo el mérito, con toda la gloria. Querías engañar a la nación, capitán». «Eso no es», comenzó Ricardo, balbuceando.
Eso es exactamente lo que planeaste. Ibas a aparecer en la fecha límite con una pistola que funcionara y afirmarías que la habías arreglado tú personalmente. La desfachatez es asombrosa. Marcos miró fijamente a Ricardo. Su cerebro trabajaba a 1000 por hora, conectando todos los puntos. ¿Es eso cierto? Ricardo no pudo sostenerle la mirada. Bajó los ojos, derrotado. La verdad era innegable. Hace 2 años contraté a alguien para restaurar la pistola de mi abuelo, explicó Victoria a Marcos, su voz más suave, casi confidencial. El hombre la destruyó y desapareció con mi dinero. Ese hombre era el socio del capitán Montalvo, el mismo que le recomendó a este hombre para arreglar la situación. No sabía que la iba a estropear, dijo Ricardo débilmente, una excusa patética. Pero sabías que era un fraude, y cuando hice esa apuesta en la gala, viste la oportunidad de utilizar las habilidades de otro hombre, un hombre honrado, para resolver tu problema y ensalzarte. Marcos se sintió mal. Lo habían utilizado desde el principio. Había sido una pieza en el juego de un hombre sin escrúpulos. Señor Herrera, usted es un experto en... Victoria se suavizó, cargada de una tristeza profunda. El general Agustín Morales cometió un terrible error hace 5 años. Antes de morir, pasó 2 años tratando de enmendarlo. Su conciencia no lo dejaba en paz. Marcos no podía hablar, solo mirarla fijamente. He pasado 5 años luchando por limpiar mi nombre. 5 años en los que la gente me ha tratado como a un criminal, como a un paria. Ricardo intentó escabullirse hacia la puerta, pero Victoria le bloqueó el paso. Su presencia imponente. Mi abuelo murió hace 2 años, pero en sus últimos años no podía dejar de pensar en su caso. Se obsesionó con su injusticia. Ya es un poco tarde para eso, dijo Marcos con amargura. No, dijo Victoria negando con la cabeza. Reabrió la investigación por su cuenta. Encontró pruebas que demostraban que era completamente inocente. Marcos se levantó la vista bruscamente, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. ¿Qué pruebas? Victoria sacó una carpeta de su maletín. Registros financieros que muestran la verdadera red de contrabando, comunicaciones entre los oficiales que te incriminaron, documentos que prueban que te tendieron una trampa para proteger su operación, una conspiración de alto nivel. Marcos abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos militares oficiales, extractos bancarios y conversaciones grabadas. Todo estaba allí, la evidencia irrefutable. Encontró todo esto, cada pieza. Gastó su propio dinero en contratar investigadores privados. Entrevistó a testigos que habían tenido miedo de hablar durante su juicio, personas que el sistema había silenciado. Marcos leyó los documentos. Pruebas de que 3 oficiales de alto rango habían estado dirigiendo la operación de contrabando y necesitaban a alguien que cargara con la culpa, un chivo expiatorio. ¿Por qué no lo hizo público antes de morir? Lo intentó, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Pero los oficiales implicados tenían amigos poderosos. Bloquearon sus esfuerzos a través de los canales oficiales y se rindió, o eso pensaron. Victoria miró a Marcos con lágrimas en los ojos. No. Escribió cartas a todos los que se le ocurrieron, al Ministerio de Defensa, al Congreso, a defensores de la justicia militar. Luchó por usted, señor Herrera, hasta el día de su muerte, con la honra como su último aliento.
Marcos sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante 5 años. Todo esto es muy conmovedor, pero seguimos teniendo una fecha límite. Victoria se volvió hacia él con furia. No tienes nada, capitán. Este fraude ha terminado. Su jugada le ha salido muy cara. Tengo un contrato con el señor Herrera. Tu contrato es nulo. Se basaba en mentiras y tenía la intención de cometer un fraude público. Legalmente, no vale nada. Marcos se levantó lentamente de su taburete. Tiene razón. He terminado de trabajar para usted, capitán. ¿Y el dinero? Quédese con su dinero sucio. No voy a formar parte de su plan. Mi honor no está en venta. Ricardo se puso rojo de ira. Nunca volverá a trabajar en defensa. Me encargaré de ello. Lo hundiré. En realidad, dijo Victoria con una sonrisa fría y victoriosa. Después de denunciar su intento de fraude a las autoridades competentes, usted será el que nunca volverá a trabajar en defensa, capitán Montalvo. Sus contratos serán anulados y su carrera acabada. Esa noche, Marcos se sentó a la mesa de la cocina y se quedó mirando las facturas atrasadas, la pila de papeles que asfixiaba su economía. La compañía eléctrica había enviado un último aviso. El propietario quería 2 meses de renta atrasada antes del viernes, o los desalojarían sin contemplaciones. Los 25.000 euros de Ricardo resolverían todo, de un plumazo, pero eso significaría ayudar con el fraude, mancharse las manos. Mateo levantó la vista de su tarea, sus ojos inquisitivos. «Papá, ¿qué pasa?» «Solo pienso en el trabajo, amigo. El proyecto secreto es más complicado de lo que parece». Marcos asintió con la cabeza. ¿Cómo podía explicarle este lío a un niño de 12 años, la encrucijada entre la necesidad y la integridad? Alguien me ha ofrecido un trabajo muy bien pagado, pero he descubierto que quieren que mienta sobre el trabajo, que finja que ellos han hecho lo que yo realmente he hecho. Mateo dejó el lápiz. ¿Qué tipo de mentira? Quieren que finja que ellos han hecho el trabajo que realmente he hecho yo. Eso es hacer trampa, papá, engañar. Sí, lo es. Entonces dijiste que no, ¿verdad? Marcos volvió a mirar las facturas, el peso de la decisión aplastándolo. No es tan sencillo, hijo. Necesitamos el dinero. Realmente lo necesitamos. Victoria Suárez. Señor Herrera, tengo una oferta diferente. Trabaje directamente para mí, para restaurar la pistola de mi abuelo, como es debido. 15.000 euros por el trabajo de restauración, que es un precio justo por su habilidad, más 35.000 euros como compensación por lo que mi familia le hizo. 50.000 euros en total. Todo legal, transparente. Más dinero que lo que le ofrecía Ricardo y un trabajo completamente honesto. Una oportunidad de limpiar su nombre y de empezar de nuevo. ¿Y mi acuerdo con el capitán Montalvo? Su acuerdo se basaba en un fraude. No es legalmente vinculante. Deje que él se encargue de sus propias consecuencias. Marcos miró a Mateo, que escuchaba atentamente, sus ojos brillantes con expectación. Necesito pensarlo, señora Suárez. Por supuesto.
Pero Marcos, mi abuelo pasó sus últimos años tratando de hacer lo correcto. Déjame terminar lo que él empezó. Déjanos reparar el daño juntos. Después de que Victoria colgó, Mateo hizo la pregunta más importante. Papá, ¿qué querría mamá que hicieras? Marcos cerró los ojos y recordó la voz de Sara, su sonrisa cálida. Ella siempre había elegido lo correcto, aunque fuera difícil, incluso cuando les costaba caro, incluso cuando el camino fácil era tentador. Ella querría que hiciera lo correcto, hijo, incluso si es más difícil, especialmente si es más difícil, porque la paz de conciencia no tiene precio. Marcos tomó una decisión. A la mañana siguiente, Marcos condujo hasta la nave industrial de Ricardo con Mateo a su lado. Quería que su hijo lo viera hacer lo correcto, que entendiera que algunos principios no se negociaban. Ricardo lo esperaba con un maletín de cuero, abierto y rebosante de dinero en efectivo. 25.000 euros, como prometí. Solo termina la pistola para mañana. Es fácil, ¿verdad? No voy a terminar la pistola para usted, capitán Montalvo. La sonrisa de Ricardo desapareció, reemplazada por una mueca de incredulidad y furia. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que nuestro trato se ha terminado. No voy a ayudarlo a cometer un fraude. Mi honor y el de mi familia vale más que todo el dinero que pueda ofrecerme. Respuesta sigue siendo no. Ricardo cerró de golpe el maletín, el sonido resonando en el hangar vacío. Eres un idiota, Herrera. Estás eligiendo la pobreza en lugar de la seguridad de tu hijo. Un idiota sentimental. Mateo dio un paso adelante, su voz pequeña pero firme. Mi papá no es un idiota, es honesto y valiente. La honestidad no paga el alquiler, chico, ni la valentía te compra la comida. Tampoco lo hace la mentira, capitán Montalvo. La mentira te quita el sueño y la conciencia, respondió Mateo, su mirada fija en los ojos de Ricardo. Marcos se sintió orgulloso del valor de su hijo, de su pureza de espíritu. Ricardo lo intentó una vez más, con un último y desesperado intento de manipulación. Piensa en el futuro de tu hijo. La academia militar cuesta dinero. La universidad cuesta dinero. Estás tirando por la borda sus oportunidades, la vida que él podría tener. Le estoy enseñando cuáles son los principios, capitán, y eso vale más que cualquier academia o universidad sin principios. Ricardo salió furioso, gritando amenazas sobre destruir la reputación de Marcos, sobre cómo se arrepentiría. Después de que se marchó, Mateo abrazó a su padre con fuerza. Estoy orgulloso de ti, papá. Incluso si tenemos que mudarnos a una casa más pequeña. Mamá siempre decía que el hogar es donde está tu familia, no el tamaño de tu casa. Marcos sintió la presencia de Sara en esas palabras, un consuelo dulce y amargo. Victoria apareció en la puerta. Había estado observando desde fuera, testigo silencioso del drama. Ha sido muy valiente, Marcos. Los actos hablan más que las palabras. Era lo que había que hacer, señora Suárez, lo correcto. Mi abuelo habría respetado esa decisión. Pasó sus últimos años aprendiendo la diferencia entre lo que es fácil y lo que es correcto. Usted la encarna. Victoria se acercó al banco de trabajo donde yacía la pistola parcialmente restaurada, un testimonio del conflicto y la esperanza.
Tengo algo que mostrarte. Algo que cambiará tu vida por completo. Una deuda de honor que mi abuelo me encargó saldar. Sacó 2 sobres sellados. Son cartas que escribió mi abuelo antes de morir. Una para mí y otra para ti, con sus últimas fuerzas. Victoria le entregó a Marcos el sobre con su nombre escrito con letra cuidadosa. Marcos lo abrió con manos temblorosas, el corazón latiéndole con fuerza. Dentro había una carta y varios documentos oficiales, verdaderos criminales. Y lo que es más importante, he preparado recomendaciones oficiales para tu plena rehabilitación militar, para que tu honor sea restaurado por completo. Marcos miró a Victoria, las lágrimas nublándole la vista. ¿Rehabilitación? Sigue leyendo, Marcos. Los documentos adjuntos incluyen la restauración completa de tu rango militar con honores, la compensación económica total por los 5 años de ingresos perdidos, la limpieza oficial de tu expediente permanente y recomendaciones para tu reincorporación inmediata como contratista militar en el puesto que desees. A Marcos se le temblaban las manos mientras revisaba los documentos oficiales, sellados por funcionarios del Ministerio de Defensa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo hacer todo esto en secreto? Mi abuelo pasó sus 2 últimos años trabajando por canales extraoficiales. Utilizó todos sus contactos, toda su influencia y su fortuna personal para preparar tu rehabilitación completa. Fue su último gran acto de justicia. Marcos recuperó la voz. ¿Por qué no se puso en contacto conmigo directamente? ¿Por qué esperó hasta después de su muerte? Temía que te negaras a reunirte con él. Pensaba que lo odiabas demasiado como para escucharlo. La culpa lo consumía. Quería que la verdad hablara por sí misma. Lo odiaba, reconoció Marcos, su voz apenas un murmullo. Lo sé, por eso se esforzó tanto por arreglar las cosas. Su remordimiento fue su motor. Y hay más. Mi abuelo me dejó instrucciones específicas para que continuara su trabajo. Quería que te ofreciera algo más que limpiar tu nombre. Quería crear un legado. Victoria extendió unos planos arquitectónicos sobre la mesa de trabajo, su mirada llena de ilusión. Quería que creáramos el Centro Morales Suárez para la conservación del patrimonio bélico histórico, un lugar donde los veteranos con tus habilidades pudieran restaurar y estudiar tecnología militar histórica, donde el conocimiento no se perdiera y se honrara a los que sirvieron. Marcos se quedó mirando los planos. Mostraban unas modernas instalaciones con talleres, aulas y zonas de exposición, un lugar donde el pasado se encontrara con el futuro. ¿Quieres que dirija esto? Quiero que lo dirija. Tu experiencia técnica y mis contactos en el Ministerio de Defensa. Juntos haremos algo grande. Ministerio de Defensa. Una oficina espaciosa y luminosa en el corazón de Madrid. El capitán Ricardo Montalvo ha sido juzgado hoy por un delito de fraude con propiedad militar y conducta impropia de un oficial. Se enfrenta a una larga condena. Victoria apagó la televisión con el mando a distancia. Han cancelado todos sus contratos de defensa. Nunca volverá a trabajar en el sector militar. Él mismo selló su destino. Marcos no sintió ninguna satisfacción por la caída de Ricardo. El hombre había tomado sus propias decisiones. Había elegido su propio camino de perdición. ¿Cómo va la restauración de la pistola? La terminé ayer.
El arma de tu abuelo funciona perfectamente ahora, señora Suárez. Es una obra de arte de la ingeniería, de nuevo en todo su esplendor. Marcos había pasado semanas reconstruyendo cuidadosamente cada componente, pieza a pieza, con una dedicación que rozaba la obsesión. El prototipo experimental ahora funcionaba exactamente como se diseñó en la década de 1940. Será la pieza central de nuestra primera exposición sobre tecnología militar perdida. El Centro Morales Suárez había abierto con gran éxito. Historiadores militares, grupos de veteranos y contratistas de defensa solicitaban asociarse, maravillados por la visión y el trabajo realizado. Mateo entró en la oficina con su nuevo uniforme de la escuela preparatoria para la Academia Militar. Había sido aceptado gracias a los nuevos medios económicos y la influencia de Victoria. «Papá, me han aceptado en el programa de ingeniería avanzada. Es mi sueño». Marcos abrazó a su hijo con fuerza. La beca completa del chico cubría todos los gastos, incluido el alojamiento y la manutención en una de las mejores escuelas militares del país. «Estoy orgulloso de ti, amigo. Has demostrado que la honestidad siempre tiene su recompensa». «Yo también lo estoy de ti. Todos en la escuela hablan de que ahora eres un experto en prototipos experimentales, el mejor del país». Era cierto. La reputación de Marcos se había restablecido por completo. Las empresas de defensa competían por contratarlo como consultor, buscando su inigualable pericia. Victoria le entregó un artículo de periódico a Marcos. «Mira esto». El titular decía: «Veterano injustamente deshonrado. Se convierte en héroe nacional de la preservación militar. Una historia de redención». El artículo describía la experiencia de Marcos y la injusticia que había superado, narrando su calvario y su ascenso. Mencionaba su asociación con Victoria y sus planes para capacitar a otros veteranos en la restauración de artefactos militares, dándoles una segunda oportunidad. Nueva oficina. 6 meses antes, estaba arreglando teléfonos rotos en un pequeño taller de reparaciones, preocupado por el alquiler. Ahora dirigía un Centro Nacional para la Preservación Militar, un faro de esperanza y conocimiento. Tu abuelo estaría feliz de ver esto, Victoria. Ha logrado algo más grande de lo que imaginó. Creo que se sorprendería de lo que has logrado. Has convertido su conciencia culpable en algo hermoso, Marcos, en un legado vivo. A través de la ventana, Marcos podía ver a Mateo jugando con otros estudiantes de la Academia Militar durante su visita al centro. El futuro de su hijo estaba asegurado. Su propia reputación había sido restaurada y estaba haciendo un trabajo importante. Un trabajo que honraba su pasado y construía un futuro. 6 meses después, Marcos estaba de pie en el salón principal del Centro Morales Suárez, observando a los jóvenes veteranos aprender técnicas de restauración de prototipos. El zumbido de las máquinas y las voces concentradas llenaban el aire. «Papá, este lugar es increíble», dijo Mateo durante su visita de fin de semana desde la Academia Militar, sus ojos brillando con admiración. El centro se había convertido en un modelo de conservación militar en todo el país, un referente. 23 veteranos trabajaban ahora a tiempo completo, restaurando armas históricas y formando a la próxima generación de conservadores. Hombres y mujeres que habían servido a la patria y que, como Marcos, habían luchado por encontrar un propósito después del servicio. Ahora tenían un lugar, una vocación, unos ingresos estables. Victoria se unió a ellos cerca de la vitrina que contenía el prototipo restaurado de pistola, ahora
una joya reluciente del ingenio humano. «El presidente quiere visitarlo el mes que viene», anunció, su voz cargada de orgullo. «El presidente está interesado en ampliar el programa a otras bases militares. Podría convertirse en una iniciativa nacional, un verdadero reconocimiento a su labor». Marcos miró a su alrededor a los bulliciosos talleres. «El sueño de tu abuelo se ha hecho más grande de lo que él imaginaba, Victoria. Ha trascendido su propia vida». «Nuestro sueño, Marcos», corrigió Victoria, su mirada suave y significativa. «Tú lo has hecho realidad. Tu integridad lo hizo posible». En los últimos meses, Marcos y Victoria se habían acercado mucho. Su relación se había convertido en algo más profundo. Oficina de Marcos. Era otro museo que solicitaba ayuda para restaurar un avión histórico. «Señor, también hay una llamada del capitán Ricardo Montalvo», informó su asistente con un toque de sorpresa en su voz. Marcos no había oído ese nombre en meses. Descolgó el teléfono, su corazón tranquilo. «Señor Herrera, soy Ricardo. Quería llamarle para pedirle perdón. Pedir perdón por todo, por mentirle, por intentar utilizarle, por amenazar a su familia. Me he dado cuenta del daño que causé, del camino equivocado que tomé». Marcos se sorprendió por la sinceridad en la voz de Ricardo, una humildad que nunca había esperado. «He tenido tiempo para pensar en lo que hice. Hizo bien en rechazar mi oferta. Usted es un hombre de honor. Espero que algún día pueda perdonarme». Después de colgar, Marcos le contó a Victoria la llamada. «La gente puede cambiar, Marcos», dijo ella con una sonrisa pensativa. «Mi abuelo lo demostró, y Ricardo quizás también lo hará». Marcos se acercó a la ventana que daba al patio de entrenamiento del centro. Los veteranos trabajaban en vehículos militares, motores de aviones y equipos de comunicación, sus rostros iluminados por un nuevo propósito. «Gracias», le dijo a Victoria, su voz llena de gratitud. «¿Por qué, Marcos? Gracias a ti, por cumplir la promesa de tu abuelo, por darnos a todos una segunda oportunidad, por mostrarme que la verdad siempre sale a la luz». Victoria le tomó la mano, su tacto cálido y reconfortante. «Gracias a ti por mostrarme lo que es la verdadera integridad, Marcos, y por hacerme creer de nuevo en el honor». Mateo corrió hacia ellos emocionado, con una energía que llenaba la sala. «Papá, me han aceptado en el programa de admisión anticipada del MIT para ingeniería militar. ¡Es increíble!». Marcos abrazó a su hijo con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. Ahora todo era posible.